A ver, pensemos en algo que le puede pasar a cualquiera. Una pequeña distracción al volante. Un segundo, nada más. Pero ese segundo, en el peor de los casos, puede tener consecuencias legales muy serias. Hoy vamos a meternos de lleno en esa línea, a veces súper fina, que separa un simple error de lo que la ley considera un delito. Vamos a plantear una situación, una de esas que es tan común que hasta asusta un poco. Claro, todos cometemos errores, es humano, pero la gran pregunta es, ¿cuándo deja de ser un simple error y se convierte en algo que le importa al derecho penal? Pues la respuesta, como casi siempre en derecho, no es nada sencilla. Y este va a ser nuestro caso de referencia. Fijaos qué cosa más cotidiana. Una conductora que aparta la vista un momento para buscar algo en el bolso, y en ese instante, ¡zas!, se salta un semáforo y provoca un accidente. A ver, está claro que no había intención de hacer daño a nadie, pero las consecuencias están ahí, son muy reales. Entonces, la pregunta del millón es, ¿basta con eso para que se considere un delito? Bueno, para poder responder a esto, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque para entender cómo se juzga esto hoy, hay que ver un cambio que fue, fundamental en nuestro Código Penal. A ver, antes de 1995 la cosa era muy distinta. El Código Penal anterior era, por así decirlo, como una red de pesca gigante. Lo atrapaba casi todo. Prácticamente cualquier descuido, por tonto que fuera, podía acabar siendo un delito. Pero claro, llegó el Código del 95 y cambió las reglas del juego por completo. Pasamos a un modelo mucho más selectivo, donde castigar la imprudencia ya no es la regla general, sino todo lo contrario, es la excepción. Y la clave de todo este cambio está aquí, en esta frase del artículo 12. Es muy corta, pero potentísima. Básicamente lo que viene a decir es, oye, Estado, intervienes solo cuando sea estrictamente necesario, ¿vale? Es un principio de intervención mínima. O sea que se subió mucho el listón. Y con ello, pues la libertad individual ganó bastante terreno. Vale, y esto nos lleva directos al meollo de la cuestión, al concepto que la ley usa como su vara de medir, por así decirlo. Hablamos del famoso deber de cuidado. Pero, ¿qué es exactamente esto del deber de cuidado? Pues mirad, lo importante aquí es que la ley no se pregunta, ¿tú creías que estabas siendo una persona cuidadosa? No, para nada. La pregunta clave es otra. ¿Actuaste como lo habría hecho una persona media, una persona razonable y prudente en esa misma situación? Y esto es crucial porque es un estándar objetivo. ¿Es el mismo para todo el mundo? Claro, pero aquí surge un debate que es fascinante y la verdad bastante complejo. Porque, a ver, si todos somos diferentes y tenemos habilidades distintas, ¿es realmente justo que se nos mida a todos con la misma vara? Vamos a imaginarlo con un ejemplo. Pensemos en un cirujano, pero no uno cualquiera, uno que es excepcionalmente bueno, un fuera de serie. Realiza una operación muy compleja, pero ojo, lo hace siguiendo el protocolo estándar, lo que los médicos llaman la lex artis, o sea, la práctica profesional normal y corriente. El resultado, bueno, no es perfecto, pero cumple con ese estándar. El dilema es que, con su habilidad única, con su talento especial, podría haberlo hecho mucho mejor. Y ahora vamos a subir la apuesta. La misma situación, el mismo cirujano, pero la operación es de vida o muerte. Vuelve a usar las técnicas estándar y el paciente fallece. Quizás, solo quizás, su habilidad excepcional podría haberlo salvado. La pregunta sigue siendo la misma, pero el peso, claro, es muchísimo mayor. ¿Está legalmente obligado a usar ese talento extraordinario que solo él tiene? Pues bien, ¿qué dice la ley a todo esto? Su conclusión es tajante. El estándar tiene que ser objetivo. Punto. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente por algo llamado seguridad jurídica. Necesitamos unas reglas de juego claras, saber a qué atenernos. Imaginaos el caos si la responsabilidad de cada uno dependiera de sus talentos ocultos. Sería imposible. Por eso a un cirujano, a un ingeniero o a un piloto se les mide por el estándar de su profesión, por la lex artis, no por si son unos genios. Vale, perfecto. Ya hemos establecido que para que haya imprudencia, primero tiene que haber un descuido, una infracción de ese deber de cuidado. Pero, ojo, con eso no basta, ni de lejos. Ahora viene el segundo paso, la conexión clave. Y la pregunta es, ¿el resultado, el accidente que ha ocurrido, es justamente el tipo de accidente que esa norma que se ha infringido intentaba evitar? Mirad, para entender esto bien, vamos a usar un ejemplo un poco extremo, pero que es súper claro. Un conductor va con exceso de velocidad por la zona de un colegio y de repente una persona salta a la carretera con la clara intención de suicidarse y lamentablemente muere en el acto. Aquí la cosa parece complicada, ¿verdad? Porque el conductor, sin duda, estaba infringiendo una norma de cuidado. Iba demasiado rápido. Y el resultado es una muerte. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Es responsable? Pues por sorprendente que parezca, la respuesta es que no es legalmente responsable de esa muerte.
Y aquí es donde entra en juego este concepto tan importante, el ámbito de protección de la norma. A ver, pensemos, ¿para qué está el límite de velocidad en una zona escolar? Pues para proteger a los niños de un atropello accidental, de que salgan corriendo detrás de una pelota. No está pensado para evitar que una persona decida quitarse la vida. Como el resultado, el suicidio, cae totalmente fuera del propósito de la norma, proteger a escolares de accidentes, pues esa conexión legal se rompe. No hay imputación. Y todo esto nos lleva a otro pilar, uno que es absolutamente fundamental para que la sociedad sencillamente funcione y no nos volvamos todos locos. Es el llamado principio de confianza. Esto es muy fácil de ver en la conducción. Si el semáforo está en verde, se tiene derecho a confiar en que los peatones no van a lanzarse a la carretera a cruzar en rojo de forma temeraria. Sería imposible vivir, sería imposible conducir si tuviéramos que estar anticipando constantemente que los demás van a hacer lo más ilógico e imprudente. Al final, este principio de confianza lo que hace es evitar que la ley nos ponga encima una carga de precaución, pues eso, imposible de cumplir. Nos permite actuar confiando, en principio, en que los demás también van a cumplir las normas. Muy bien. Pues ahora que ya tenemos todas estas herramientas sobre la mesa, el deber de cuidado, el ámbito de protección, el principio de confianza, volvamos al caso del principio. ¿Recordáis? La conductora distraída con el bolso. Vamos a analizarlo paso a paso. Vamos a aplicar nuestro pequeño checklist. Primer paso, ¿hubo infracción de un deber de cuidado? Pues sí, clarísimo, el deber de prestar atención al volante. Segundo paso, ¿hay un nexo causal? También. Su distracción es la causa directa del accidente. Y el tercer y último paso, ¿el resultado, el accidente, está dentro de ese ámbito de protección de la norma? Pues por supuesto, las normas de tráfico existen precisamente para esto, para evitar accidentes por distracciones. Así que, en este caso, los tres requisitos se cumplen. ¡Bingo! Así que, como hemos visto, la figura del delito imprudente no busca castigar cualquier error sin más. Es una herramienta jurídica muy precisa, casi quirúrgica, para poder distinguir entre lo que es un accidente trágico, pero sin más responsabilidad, y lo que es una negligencia que sí merece un reproche penal. Y es un equilibrio, la verdad, muy, muy delicado. Y todo esto, al final, nos deja con una reflexión que va mucho más allá de los tribunales y los códigos. En nuestro día a día, cuando juzgamos los errores de los demás, cuando les exigimos responsabilidades, ¿qué estándar de cuidado les estamos pidiendo realmente? ¿Les exigimos que sean perfectos, infalibles, o les pedimos que actúen como un ser humano razonable, que a veces se equivoca? La respuesta que demos a esa pregunta, yo creo, define bastante bien el tipo de sociedad en la que queremos vivir.